Saludos, queridos amigos. Dios los bendiga a todos. Yo soy Joel Martínez y estoy aquí en una nueva oportunidad de tu canal Económicas y Sociales. Como siempre, recordándote que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En esta oportunidad, en tu canal Económicas y Sociales, vamos a ver el tema de la nómina de pago, donde vamos a visualizar los elementos fundamentales que debe de contener una plantilla de nómina de pago para poder ser ejecutada correctamente. Sin más preámbulo, vamos a la práctica. Bien amigos, aquí estamos en lo que es la plantilla de la hoja de nómina, realmente de nómina de pago. Cabe destacar, señores, que aquí realmente yo no vine a enseñar cómo elaborar una plantilla o elaborar una nómina en Excel, porque realmente no es un curso de Excel, sino que ya aquí yo la tengo prediseñada y simplemente voy a detallar cuáles son los elementos básicos y cómo funcionaría lo que es la nómina. Y de antemano sí aprovechar y le voy a enviar a cada uno de ustedes esta plantilla por correo. Simplemente cada uno de ustedes debe de escribirme aquí en la caja de comentarios su dirección de correo electrónico y con mucho gusto yo le voy a enviar esta hoja para que ustedes puedan verla y tenerla ahí para cualquier situación que la necesiten. Entonces vamos a ver la hoja, vamos a analizarla y ver cuál es su funcionalidad. De antemano también recuerdo que como el canal es un canal que lo ven personas de diferentes países, entonces es imposible que yo pueda adecuarme a las legislaciones de cada uno de los países. Por consiguiente, yo utilicé aquí o voy a utilizar lo que es la legislación de aquí de República Dominicana, su código laboral y sus leyes, pero el procedimiento en los diferentes países es el mismo. Lo único que vamos entonces en tu país, tú vas a modificar los términos o los porcentajes y diferentes situaciones que no sean tan similares, simplemente modificarla, pero podemos ver más o menos la mecánica y lo que se quiere y lo que se busca en una nómina de pago. En este caso tenemos aquí un encabezado donde vamos a tener el nombre de la empresa, el registro nacional de contribuyentes, el periodo que estamos trabajando y la fecha. Aquí arriba yo tengo un detalle que es lo que me va a decir a mí como empleador cuánto yo debo de aportar, porque aquí hay unas deducciones, aquí tenemos unas deducciones que en su mayoría son afectando al empleado, pero aquí me va a decir un reporte de las aportaciones que debo hacer yo a las diferentes instituciones como empleador. Aquí contamos con el nombre del empleado, el empleado. Más adelante lo vamos a llenar todo esto para verlo como ejemplo. Pero vamos ahora a detallar cada una de estas columnas. Tenemos empleados, colocamos el nombre de empleado. Tenemos la columna de fecha de entrada para tener una idea de cuándo entró a laborar ese personal. Tenemos la posición que ocupa, el número de documento o la identificación de ese empleado en nuestra empresa. Tenemos el salario mensual y aquí el salario quincenal, que es el mensual dividido entre 2, ya que en este caso estamos asumiendo que la nómina la elaboramos quincenalmente. Aquí tenemos lo que es el salario de Navidad, que quise ponerlo aquí. Como te dije, esta plantilla tú la puedes poner conforme a lo que tú necesitas para trabajar. Yo aquí en ese momento necesitaba el salario de Navidad y lo tengo ahí. Tengo incentivos, comisiones, bono vacacional, horas extras. Entonces aquí tengo un total de otras remuneraciones que más adelante te voy a explicar más o menos a qué se refiere. Y un total de salario cotizable. Este total de salario cotizable también te voy a explicar. Y tenemos un total de ingresos. Tenemos aquí las deducciones o las retenciones y descuentos, como son la retención por el seguro familiar de salud y la retención por las pensiones, el fondo de pensiones. Y tenemos impuestos sobre la renta, cuenta por cobrar, si existe alguna cuenta que se le debe de cobrar al empleado, un total de descuentos y entonces un total a pagar o a desembolsar. Aquí debajo tenemos lo que es la credencial, elaborado por, revisado por y aprobado por. Entonces iniciemos con el ejemplo. Supongamos que el empleado es Alexis Reyes y Alexis Reyes ingresa a la empresa un 16 de marzo
del año 2010, supongamos, con una posición de gerente y supongamos que su número de identificación o cédula es 001-111-3, con un salario base mensual de 150,000 pesos. Un salario quincenal por default, entonces sería de 75,000 pesos. Aquí no utilizamos el salario de Navidad. Supongamos que el señor Alexis Reyes tuvo un incentivo en este periodo, esta quincena, de 5,000 pesos, supongamos 5,000. Con una comisión por venta, vamos a poner de 2,000. No tiene bono vacacional. Vamos a poner que trabajó 1,000 en horas extras. Y aquí vamos bien. Te hablaba del total de otras remuneraciones, porque en este caso, en nuestro país, la ley asume algunas cosas como cotizables, como parte del salario cotizable para lo que es la TCS, y otras cosas están exentas. Por ejemplo, las otras remuneraciones están realmente exentas de lo que es el pago o las deducciones en este caso. Por eso en este caso las otras remuneraciones fueron los 5,000 de incentivo y los 1,000 de horas extra, que más adelante también te voy a explicar por qué están exentas y dónde lo dicen. Y aquí tengo como comisión 2,000. La comisión no está exenta, la comisión forma parte del salario. Por consiguiente, aquí tengo un total de salario cotizable de 77,000, porque los 2,000 más los 75 que él devengó en esa quincena me da 77,000. Entonces, en base a esos 77 es que yo voy a realizar las deducciones del fondo de pensiones, el seguro familiar de salud y también el impuesto sobre la renta. Entonces, tengo un total de ingresos que realmente aquí sí lo pongo todo para saber cuánto es que va a percibir el empleado en su totalidad en ese periodo. Y aquí tengo el seguro familiar de salud, que en este caso es la parte que le corresponde al empleado, es el 3.04% de su total de salario cotizable. Por eso lo veo aquí en la fórmula, 3.04% del salario cotizable. Y tenemos también lo que es la aseguradora de fondos de pensiones, que corresponde al empleado pagar el 2.87% de lo que corresponde a su salario cotizable. Impuestos sobre la renta, supongamos que le debe de contar 3,600 pesos, hipotéticamente, y cuenta por cobrar el que no tiene. Entonces aquí tengo una columna de un total de descuentos, que es lo que me va a indicar a mí cuánto yo le voy a descontar a ese empleado en esta quincena, en este periodo, y entonces ese total va relacionado a estas deducciones y esta retención del impuesto sobre la renta y estas dos retenciones o deducciones del seguro familiar de salud y el fondo de pensiones. Te recuerdo, vuelvo a recordar, que puede ser que en tu país, México, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, en Chile, por ejemplo, tengas otros tipos de retenciones aquí. Simplemente tú la puedes agregas una columna, insertar, escribes y agregas las fórmulas. Entonces, si quiere también otras series de deducciones que tenga que descontarle al empleado, lo agregas también, no hay ningún problema. Y si tienes esto similar aquí pero con otro nombre, también lo puedes modificar. Entonces, veamos algo. Aquí existe una parte que la cubre el empleado, la tiene que pagar el empleado, y otro porcentaje lo tiene que pagar el empleador. Entonces, por eso este cuadro aquí arriba me dice lo que tiene que cubrir el empleador. Por ejemplo, el empleado no paga el seguro de riesgo laboral. El seguro de riesgo laboral lo paga el empleador. Tampoco el empleado paga el Infotet. Para los que no saben, el Infotet es el Instituto de Formación Técnico Profesional de aquí de la República Dominicana, donde cada empresa por ley está obligada a hacer una aportación a ese instituto, en el cual se forman jóvenes o personas para ciertas carreras técnicas. Esas carreras técnicas o esa formación de esa persona puede ser en beneficio al final
de un empleador y del empleado también. Por eso vemos que a veces existe lo que es un pasivo laboral, que a veces vemos que un empleado gana un salario, pero al empleador le sale realmente más costoso de lo que ese empleado está devengando. Entonces ahí vimos más o menos lo que corresponde a la nómina de pago. Y aquí abajo te tengo algo para determinar, para ver algo muy importante, realmente para determinar cuándo se está realizando de manera correcta lo que son las deducciones y qué es deducible y qué no. ¿Qué es esto? Esta es una extracción de lo que es la tesorería de la Seguridad Social, que nos indica lo siguiente. ¿Qué es un salario cotizable de la Seguridad Social? ¿O cuál es el salario que es cotizable? Eso está compuesto por el salario per se, las comisiones, más los pagos por concepto de vacaciones, si aplica. Entonces, por eso te decía arriba que no todo estaba sujeto a deducción, sino, por ejemplo, vimos las comisiones, el salario y el pago por concepto de vacaciones si aplica. No el bono vacacional, sino un pago por vacaciones. Tenemos también lo que es el aporte ordinario voluntario, que no es más que los aportes extraordinarios que hace voluntariamente un empleador o un trabajador a su fondo de pensiones. Un empleador o un trabajador puede aportar voluntariamente para aumentar su balance en el fondo de pensiones, para cuando realiza su retiro poder obtener más beneficio o tener más saldo acumulado. Entonces, ¿cuál es el salario para retenciones del impuesto sobre la renta? El salario base más las comisiones. Ese es el salario que se toma en cuenta para hacer la retención de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cuál es el salario que se toma en cuenta para el Infotet? Salario que se toma en cuenta para deducciones o cálculo del 1% del pago del Infotet es el salario ordinario más las comisiones. Entonces tenemos las otras remuneraciones, y las otras remuneraciones, como te dije, no son deducibles para el cálculo de el seguro familiar de salud ni el fondo de pensiones. Entonces las otras remuneraciones se consideran como incentivos, horas extras, bono vacacional, bonificaciones, dietas, entre otras retribuciones complementarias. Por otro lado, tenemos los ingresos que están exentos también del impuesto sobre la renta. Estos son ingresos que no se le debe realizar ningún descuento, como son, descuento de impuestos sobre la renta, como son la regalía pascual o el salario de Navidad, el preaviso, la cesantía y asistencia económica. En este caso nos referimos cuando se realice el reporte de las prestaciones laborales, por ejemplo. Entonces, en este caso, nunca se debe deducir o descontar impuestos sobre la renta de la regalía, ni los preavisos, ni cesantía, ni lo que se refiere a las prestaciones laborales. Por otro lado, tenemos remuneraciones pagadas por otros agentes, que es cuando un empleado trabaja en dos empresas, el empleado indica a la Seguridad Social cuál será el autorizado de los dos empleadores para descontarle el total de las deducciones. También tenemos lo que es el saldo a favor del periodo. Si aplica previamente, debe presentar el IR13 a la Dirección General de Impuestos Internos y el RNC del agente único de retención si un empleado labora en dos empresas, en caso de que el empleador a reportar no sea el agente único de retención. Eso viene siendo la identificación del que el empleado eligió como su agente único de retención. Te recuerdo nuevamente, escríbeme en la caja de comentarios tu correo electrónico para de esa manera yo verlo y enviarte esta plantilla con estos datos que vimos aquí para que tú si quieres la modificas y la puedes utilizar. Yo soy Joel Martínez y este es tu canal Económicas y Sociales. Dale un like si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas notificado cuando subo un nuevo video. Dios te bendiga y hasta la próxima.